en uno de los palos, ¿vale? Significa, tiene que estar muy concentrado, significa que si dejas una palmada en el palo derecho, el contraataque va a ir al palo izquierdo. ¿Vale? O sea, el que para. Y el otro. Pero es que hay un intervalo. O sea, por ejemplo, Lorena me tira a mí, Javi golpea el palo derecho y tira a la izquierda. Exactamente, tú cuando oigas. Sí. Lorena te para. En el momento que pares, él va a dar la palmada, ¿vale? Yo diré ya, da la palmada y rápidamente contraataque. No hace falta que digan ya, él lo sabrá. Bueno, él lo sabrá, ¿vale? Así que No, contrario. Sí, pero no hagáis trampa, ¿vale? Quiero que estéis concentrados, porque es un ejercicio de saber más o menos de dónde lanza el balón y hacer el ¿vale? Venga, va. Entonces tirar la contra desde el palo contrario, que es la palmada. Entendemos todo, entendemos lo que es. Lo de parar me ha quedado claro. La contra tiene que ser en el palo contrario donde da la palmada. Sí, donde da la palmada el jugador. ¿Queda claro? No hace Lorena. No va a ser Lorena, no, va a ser el que para. Bueno, a ver. O sea, Lorena va a tirar. Lorena va a tener todo. Lorena te lo va a tirar diciendo, tú estás en el campo, yo paro, y cuando tú golpeas, yo voy a otro palo. O sea, no se queda el bando. Exacto. Ya está. Fácil. Venga, pues eso, a otro campo. No, si tú grábale con esta postura, que ya Cari, ahí no sé cuánto van a 6, ¿no? 6. ¿Y la segunda cómo era? Me quedo contigo. Pero vamos a medio campo, ¿no? Sí, vamos a medio campo todos. ¿Lo ves allí? No, pero así le llevamos en las manos, así. Dame.